Listo. Y es la Biblia. Vamos a la sesión 26 ya. Ahí están como siempre las conexiones si quieren hacer preguntas, si quieren hacer un comentario o una petición. Y también sirve para invitar a otras personas. La semana pasada, breve resumen, vimos Isaías. Wow. Gran profeta Isaías. La santidad absoluta de Dios es el tema principal: arrepentimiento, juicio, salvación y el Mesías. Todo muy potente. Propósito: llamar al pueblo de Judá a regresar a Dios, advertir a las generaciones futuras, o sea, nosotros, de la necesidad de reconocer la soberanía de Dios y arrepentirse, y exponer la salvación futura para los judíos mediante la humanidad y a través del Mesías. Y hoy vamos a ver un poco más del Mesías porque vamos a ver Jeremías, otro gran profeta. El autor de Jeremías, ¿alguien sabe quién es el autor de Jeremías? Y todo quiere decir Jeremías, pero no me atrevo. Baruch. ¿Quién es Baruch? Bueno, realmente el autor es Jeremías, pero Baruch es su escribano. Tenía un secretario, como sabemos. Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías, y mientras dictaba, Baruch escribía en el rollo todo lo que el Señor había dicho al profeta. Entonces parece, no sabemos si fue todo el libro, pero por lo menos parte del libro fue escrito físicamente por Baruch, dictado por Jeremías. Excepto capítulo 52, fue escrito por algún editor posterior después de la muerte de Jeremías. Fecha escrita: mira lo que tenemos acá, el viejo amigo nuestro, entre 626 a.C. y 535 a.C. Fecha bastante exacto porque están indicados en el mismo libro. El reinado de los últimos 5 reyes de Judá, que son Josías, Joacás, Joacim, Joaquín, todas las J, y Sedequías al final. Ahí están los últimos 5 reyes y el comienzo del cautiverio también. Jeremías vivió todo esto. Contexto histórico: Judá durante los últimos años de su existencia, realmente, cuando la nación se deslizaba hacia la destrucción, comenzando más o menos 50 años después de la muerte de Isaías. Para poner esto en contexto, la semana pasada vimos Isaías acá y ahora estamos con Jeremías acá. Isaías murió y más o menos 50 años después aparece en escena Jeremías. Contexto geográfico: principalmente Judá, aunque un par de versículos que tienen que ver con Egipto y otro par que tienen que ver con Babilonia, pero mayormente Judá. Versículo clave: Jeremías 2:19 y después 26 al 28, pero no están 26 al 28, 2:19. Tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor de los ejércitos. Realmente una advertencia dura. Casi todo el libro son advertencias para Judá. Tema principal: arrepentimiento, salvación, justicia, juicio, el Mesías. O sea, igual a Isaías. Han pasado 50 años, el pueblo no ha cambiado, siguen exactamente lo mismo, y viene Jeremías con el mismo mensaje, pero ahora aún más duro. Propósito: exhortar el pueblo de Dios a que se aparte de su pecado y que vuelvan a Él para evitar el terrible juicio que Dios ya está preparando. Y después que viene, porque el pueblo es terco y no quieren escuchar. Jeremías es el libro más largo de la Biblia, o sea, el mayor número de palabras, más largo que cualquier otro. Uno piensa, no, Salmos tiene que ser, o Isaías, pero el libro más largo es Jeremías, créelo o no, en cuanto a palabras. Sabemos más acerca del autor, su personalidad, su pensamiento privado, que cualquier otro autor, porque él mismo anota, él escribe exactamente como piensa. Jeremías es tímido, sensible, altamente autocrítico y autoanalítico, y por expresar tanto sus propios sentimientos y emociones, es conocido como el profeta llorón, pero no en el sentido de lloriqueo, en el sentido de tristeza profundo. Y el mejor ejemplo de eso es Jeremías capítulo 9, versículo 1.
Ojalá mi cabeza fuera un manantial y mis ojos una fuente de lágrimas, para llorar de día y de noche por los muertos de mi pueblo. Así se siente Jeremías. Está llorando todo el día por el pueblo, por la gente, por la persona, por la ciudad, por el país entero. Sabemos que no se casó, no tuvo hijos, sabemos con claridad porque Dios le dijo, ¿sabe qué? Mejor no casarse, mejor no tener hijos. Bueno, vamos a ver exactamente lo que dice Dios y por qué. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, no te cases ni tengas hijos ni hijas en este lugar. Porque así dice el Señor en cuanto a los hijos y a las hijas que han nacido en este lugar, y en cuanto a las madres que los dieron a luz y los padres que los engendraron en esta tierra. Morirán de enfermedades horribles. Nadie llorará por ellos ni los sepultará. Se quedarán sobre la faz de la tierra como el estiércol. La espada y el hambre acabarán con ellos, y sus cadáveres servirán de alimento para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Eso es lo que espera a la nación. Claramente Jeremías vivió en tiempos terribles. Inicialmente no, pero al final sí. Y por eso Dios dijo, no, mejor Jeremías, no, mejor no te casas y no tengas hija en este lugar porque vienen cosas malas. Y no quiere exponer tu familia a eso, ni tampoco tener la distracción de una familia en medio de esta gran destrucción. Ahora, similar a Isaías, tiene numerosos llamados aquí al pueblo de Judá. Vuélvanse a Dios, arrepiéntense, todavía hay esperanza, todavía pueden hacerlo. Ellos no escucharon. También hay numerosas advertencias al pueblo referente al juicio de Dios y la destrucción que viene, tampoco escucharon. Y como extensión a todo eso, hay varias advertencias para nosotros referente a lo que viene pronto para nosotros en nuestros tiempos, o sea, los tiempos finales. Hay mucho paralelo aquí, hay algunas profecías que tienen que ver con tiempos reales, con tiempos finales. No vamos a verlo hoy, pero quiero mencionar eso que en Jeremías hay profecía referente a lo que viene y ojalá que nosotros le escucháramos. Ellos no hicieron y vino la destrucción inadvertido y sufrieron mucho. Ojalá que nosotros podamos aprender de eso. Aunque Jeremías era por naturaleza un hombre tímido en su servicio al Señor, nada de timidez, nada de vergüenza, ni miedo, ni temor. Habló fuerte, habló duro, habló a los reyes, habló al pueblo, sin pelos en la lengua. Pero él mismo dice, por naturaleza era tímido. Obviamente no fue por su propia fortaleza que logró hacer esas cosas, sino por la fortaleza de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy para poder hablar de Jesús de una forma más efectiva y sin vergüenza. Yo creo que la mayoría de nosotros no queremos hablar del Señor porque tenemos vergüenza, tenemos temor, tenemos timidez. Necesitamos lo que tenía Jeremías, que es el Espíritu Santo. Entregar el poder, el coraje, la fortaleza y las palabras para profetizar. ¿Qué es profetizar? La palabra en sí significa hablar por Dios. Eso es, un profeta es el que habla por Dios, o sea, un vocero, básicamente. Dios entrega un mensaje y el profeta entrega ese mensaje al pueblo. A veces son predicciones para el futuro, lo que entendemos nosotros por profeta, profetizar. Alguien dice, no, esto va a suceder en 50 años más, tal cosa. Pero profetizar puede ser simplemente entregar un mensaje para ahora mismo. Es hablar por Dios. Sin duda, Jeremías fue ungido grandemente por el Espíritu Santo para poder hablar por Dios en esos tiempos terribles. Este es el punto muy importante, cómo funciona la profecía. ¿Alguna vez preguntado eso? ¿Cómo un profeta recibió las palabras, la inspiración, el poder, la autoridad? ¿Cómo funciona esta cosa de la profecía? Era como abrió su celular, ahí está un WhatsApp de Dios diciendo, ¿cómo funciona? Eso es lo que vamos a ver. Muchas personas hoy piensan y dicen, y si leen algunas revistas y ven la televisión, que los profetas eran solo hombres.
escribieron una idea que se les ocurrió, lo pusieron en papel. Por lo tanto, según ellos, la Biblia fue escrita por personas. Y por ende, no es la palabra de Dios. Eso es como un pensamiento muy común hoy en día. Desafortunadamente, hasta en algunas iglesias es así. Es muy importante aclarar este punto para entender la fuente de lo que tenemos en la Biblia. ¿De dónde viene realmente? ¿Son solamente pensamientos de hombre? Porque si es así, porque estamos perdiendo nuestro tiempo, no tiene sentido. Podemos leer cualquier otro libro. Entonces, me gustaría tomar unos minutos para hacer eso hoy, para entender cómo funciona la profecía, antes de entrar más en lo que dijo Jeremías específicamente. En realidad, todos los profetas, incluyendo Jeremías, no hablaban por su cuenta, sino por el poder del Espíritu Santo. Y eso tenemos claro. Quizá está preguntando cómo. ¿Dónde dice que Jeremías habló mediante el poder del Espíritu Santo? Bueno, aquí está. Ponga atención, Jeremías 31, 33. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Claramente eso es profecía mesiánica, pero probablemente estaba pensando también, ¿cómo? ¿Dónde? No entiendo, no veo nada aquí referente a lo que tú dijiste. ¿Dónde el Espíritu Santo hablando a través de Jeremías? No lo veo. Incluso dice que es el Señor que habla, afirma el Señor, no el Espíritu Santo. Quizás me están preguntando en tu mente, ¿cómo puedes decir que eso es prueba que Jeremías habló por el Espíritu Santo? Por Hebreos, capítulo 10, 15, 16. Saltamos al Nuevo Testamento. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Ahí está la cosa. El autor de Hebreos cita a Jeremías directamente. Ahí están las palabras, idéntico. Y dice, aclarando que es el Espíritu Santo que habla aquí. El Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, y ahí cita Jeremías. Por lo tanto, está diciendo, Jeremías está hablando las palabras del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que entregó esa palabra a Jeremías. Entonces, ahí hay una pista bastante clara de cómo funciona la profecía. Ups. Tal como todos los profetas, Jeremías no habló por su cuenta, solo habló lo que el Espíritu Santo le reveló. ¿No está convencido? Está diciendo, no, es como débil, no lo tengo muy claro. Bueno, ponemos aún más claro. Segundo Pedro 1, 20 al 21. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Creo que no puede ser más claro que eso. Los profetas hablaron de parte de Dios, voceros, como impulsados por el Espíritu Santo. Ahora, esa palabra aquí, impulsado, en otras traducciones dice inspirados, pero realmente si uno lo ve en griego, es más que eso, es un poco más duro. La traducción de la Reina Valera contemporánea lo tiene mucho más preciso. Dice exactamente eso, pero termina en: los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Inspirado en griego, esa palabra quiere decir con el aliento de. Como el Espíritu Santo puso el aliento o las palabras en cada profeta para que él podría expresarlo. No necesariamente, no hay que pensar que eso es dictación. No es el Espíritu Santo dice, ya, Jeremías, siéntete, toma, listo, ok. Parágrafo 1. No es así. Inspirado en el sentido de darle las intenciones, darle las indicaciones, guiarlo en su pensamiento para que pueda escribir algo
que está 100% de acuerdo referente a lo que quiere decir el Espíritu Santo. Ese es el sentido acá de bajo el control de. No es que el Espíritu Santo como control de su mente y su mano, no. Está inspirando en el sentido de dando conceptos, ideas. Y cada uno de los profetas, se nota mucho en la Biblia, cada uno tiene su propio estilo, su propia forma, su propio vocabulario. Escribió como él quiere, pero bajo el control del Espíritu Santo. No se desvió de lo que el Espíritu Santo quería decir. Y es importante entender eso. Es mediante el Espíritu Santo que los profetas hablan. Lo que hace el Espíritu Santo es eso, es entregar el poder, el coraje y la fortaleza y las palabras para profetizar, o sea, para hablar por Dios. Sin duda es el caso de Jeremías. Fue ungido grandemente por el Espíritu Santo. Y es muy importante entender este punto porque parece que hay mucha confusión hoy. En algunas iglesias y con algunos predicadores están confundidos referente a quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo. Entonces, primer punto referente a esto, el Espíritu Santo es Dios. Claramente, sin duda, es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. No sé si han visto este diagrama antes. Solamente lo encontré en inglés y latín. No encontré en español. Tengo que hacer uno de nuevo en español. Pero básicamente indica, es una pista de cómo funciona la Trinidad. No podemos, no, con nuestra mente humana no podemos entender todos los detalles de qué es la Trinidad, cómo funciona. Pero eso no es día. Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es el Padre, no es el Hijo, el Padre tampoco es el Hijo no es el Padre. Ese es como un diagrama para entender un poco la Trinidad. Pero el punto aquí son uno, es un solo Dios. No son tres dioses, no hay que confundirse. Es un solo Dios que se manifiesta en estas tres personas. Y no es que a veces es el Padre, a veces es el Hijo. No, siempre Dios es Padre, el Padre es Dios. Siempre el Hijo es Dios y Dios es el Hijo. Y siempre Dios es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Es algo que no cabe en nuestra mente, pero queda claro en la Escritura que es así. Entonces es absurdo pensar que cada uno de la parte de la Trinidad podría hacer cosas diferentes que van en contra de otra parte, porque son unidos. O sea, es tan absurdo que pensar que mi parte izquierda va caminando hacia el sur y llega a Concepción, y mi parte derecha va caminando al norte y llega a Iquique. Es imposible. No es posible funcionar así. Y lo mismo con la Trinidad. Nunca van a hacer cosas diferentes. Las tres personas de la Trinidad en verdad son uno y siempre están completamente unidos en lo que hacen. No hay conflictos. Es imposible que uno de ellos podría ponerse en contra de otro. Son indivisibles en naturaleza y en propósito. Es muy importante que logramos entender eso. O sea, la matemática de la Biblia, tres son uno. En la Trinidad. Obviamente en la matemática normal, no. Pero en la Trinidad hay tres que en realidad son uno. Jesús tuvo que aclarar este punto en el Nuevo Testamento cuando los líderes religiosos de su día lo acusaron de expulsar demonios por el poder de Satanás. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan, por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Pero si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea, era importante para el Señor porque
Él sabía lo que están pensando los fariseos, están pensando, incluso están diciendo al pueblo, oye, Jesús hace ese milagro. Ve a Satanás, el poder de Satanás. Y Dios no puede permitir eso y Jesús lo aclara. No hay que confundirse nunca lo que hace Satanás con lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca hará algo en conflicto con Jesús o con Dios. Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, dice el Señor. O sea, mi reino, la Trinidad, nunca está dividido. Nunca estamos uno contra el otro. Satanás acusa, el Espíritu Santo libera. Muy opuesto las dos cosas. Es muy interesante que Jesús dice que Él tampoco hace milagros por su cuenta. No sé si fijaron en eso. Él hace milagros por medio del Espíritu Santo. Pero si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Él está aclarando cómo Él hace los milagros por el poder del Espíritu Santo. 2 versículos después, el que no está de mi parte está contra mí. Y el que conmigo no recoge, esparce. Ahí deja muy claro cómo funciona la cosa. Si está conmigo, si está de acuerdo, o sea, la parte de la Trinidad, estamos recogiendo. Y alguien que viene en contra de eso, esparce. Cuidado con los falsos profetas que hablan en contra de Jesús o del Espíritu Santo o de Dios. Muy peligroso. Segundo punto aquí, el Espíritu Santo vino a la iglesia. ¿Por qué es importante destacar eso? Porque estaba presente en los profetas del Antiguo Testamento. Clarísimo. Pero después quedó a quedarse en la iglesia. ¿Cuándo? El día de Pentecostés, con un propósito muy claro. Jesús mismo lo explica claramente y sin ninguna posibilidad de confundirse, el mismo día que fue llevado al cielo. O sea, 40 días después de su resurrección y 10 días antes de Pentecostés, el Señor estaba por última vez en la tierra caminando con las personas, con sus discípulos. Y Lucas nos explica con total claridad en el libro de Hechos. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Bien, muy claro todo esto, creo. Jesús explica cuál es el propósito principal del Espíritu Santo. Hace varias cosas, sí, pero este es el principal. Tal como el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. ¿Para qué? Para serán mis testigos tanto en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. O sea, el Espíritu Santo viene a dar poder para ser testigos. Eso es, para hablar de Dios. ¿Qué hace un testigo? La fe. Yo lo vi, yo lo experimenté. Habla, ¿por quién? Por Dios. Habla
Mediante el Espíritu Santo hablo por Dios. ¿Y quién está diciendo aquí? La iglesia. Jesús dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, todos los que están ahí presentes, los 120 probablemente en ese momento, y está hablando de toda la iglesia. ¿Cómo sabemos? Porque vemos lo que pasa en Pentecostés. O sea, en términos bíblicos, el Espíritu Santo te da el poder para ser profeta, porque eso es el significado de la palabra. Hablar por Dios, y lo que hace el Espíritu Santo, profetizar, hablar por Dios. Entonces, si alguien te dice que el Espíritu Santo hace cosas opuestas a Jesús o opuestas a Dios, o que se enfrenten a veces posiciones distintas, Dios dice sí, y el Espíritu Santo dice no, nada que ver. Esa persona se equivoca profundamente, porque la Biblia deja clarito que no es así. No los escuche, porque lo que dicen no es bíblico, son falsos profetas, falsos maestros. La Trinidad es una, unida siempre. No hay diferencia de opinión ni de posición entre las tres personas de la Trinidad. ¿Cómo sabemos eso? Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Eso se llama el Shema en hebreo, y como parte de la declaración de fe de los judíos, y eso es justo al inicio de los 10 mandamientos. Deuteronomio 6:4, ahí lo puede ver, y a continuación vienen otras instrucciones. Pero aquí el punto es, Dios es uno. O sea, uno es igual a 3. La matemática rara de la Trinidad. Algún día debería hacer un estudio sobre la Trinidad, pero no es tan fácil hacerlo. Para aclarar, entonces, resumen, lo que hace el Espíritu Santo es dar poder y autoridad a los profetas, incluyendo a nosotros cuando estamos hablando, cuando estamos evangelizando, para ser vocero de Dios. Ellos mismos lo reconocen. Por ejemplo, Isaías, no habíamos visto esto la semana pasada, pero Isaías deja claro de dónde vino su inspiración. Isaías 48:16. Acérquense a mí y escuchen este. Desde el principio, jamás hablé en secreto cuando las cosas suceden. Ahí estoy yo. Y ahora, Señor, Dios me ha enviado con su espíritu. Ahí está hablando por Dios. Desde el principio, esa parte del mensaje de Dios. Y después Isaías dice, ahora el Señor y Dios me ha enviado con su espíritu. No estoy hablando por mi cuenta, o estoy hablando supervisado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hablar de parte de Dios. Y aunque no lo crees, pasó exactamente lo mismo con otro profeta bien conocido en el Nuevo Testamento. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Sorpresa para algunos. ¿Qué están diciendo? ¿Me estás diciendo que Jesús también fue ungido por el Espíritu Santo para poder ser profeta? O sea, no profetizó por su cuenta, sino profetizó mediante el poder del Espíritu Santo. Sí, tajantemente sí, sin duda. Incluso lo vimos la semana pasada, Lucas 4:18. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Jesús está citando una profecía de Isaías acá, pero él dice, después, su palabra es posterior a esto, ustedes hoy día han visto cumplido esto. Aquí estoy. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque estoy ungido para hablar de Él. ¿Qué? No creo que Jesús necesitaba el Espíritu Santo para predicar. Entonces, explíqueme Hechos 10:37 al 38. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
No lo puedo poner más fácil que eso. Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y poder, y en base de eso pudo hacer milagros y predicar y hacer todo lo que hizo. Todos los profetas en la Biblia, sin excepción, profetizaron solo por el poder del Espíritu Santo. Todos, incluyendo Jesús. ¿Quieres verlo otra vez? Marcos 1, 9 al 11. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz que desde el cielo decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y solo después de eso, hasta este punto Jesús no había comenzado su ministerio. Fue bautizado por Juan, después de este evento, sí, y el ungimiento del Espíritu Santo, 6 semanas posterior al bautismo, pasó esto. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Ahí empezó su ministerio y comenzó diciendo: arrepiéntense, porque el reino de Dios ha acercado. Ok, y eso es lo que sucedió con Jeremías también. 600 años antes de Jesús y antes de Pentecostés, Jeremías estaba también inspirado. A pesar de su timidez, Jeremías fue dado el poder para ser el testigo de Dios, para profetizar. Jeremías 1, 4 al 10. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo respondí: mi Señor y Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: No digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No tengas temor delante de ellos, que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: He puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Claro, no hay dudas aquí. He puesto en tu boca mis palabras. Mira, la profecía bíblica ha terminado. Eso, no hay más profetas bíblicas. Lo que hay hoy en día son profetas en el sentido que pueden hablar mensajes individuales, mensajes para personas, mensajes para iglesias quizás. Hemos visto que personas han profetizado. Puede suceder, pero no es profecía en el sentido que revelación de Dios como a este nivel. No es algo que se puede incluir en la Biblia y decir: mira, aquí yo recibí otra profecía de Dios que al mismo nivel de Isaías y Jeremías. Disculpa el detalle técnico acá. Ok, todos los profetas hablaron por el Espíritu Santo. Volvemos a Jeremías. ¿Qué quiere decir el nombre Jeremías? Bueno, generalmente los nombres son importantes en la Biblia. En este caso no está claro el significado de Jeremías. Puede ser el Señor exalta, el Señor establece, pero también es posible que el Señor lanza, en el sentido de una javelina que está a punto de lanzar a Jeremías. Jeremías, tú eres mi javelina, mi lanza. O el Señor derribará, porque parte de profecía. Jeremías, vas a tener autoridad para derribar, para destruir. Wow. Arrancar, derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Jeremías no fue solamente un profeta, sino también otra cosa. Versículo 1. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal, era levita, de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. Por lo tanto, también es sacerdote, profeta y sacerdote a la vez. Potente. Y tal como dijo la profecía de Dios, sobre su vida fue profeta y sacerdote para reyes y para naciones, un total de 5 reyes.
La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón y rey de Judá. También vino él durante el reino de Joacim, hijo de Josías y rey de Judá, hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, el rey de Judá, es decir, hasta el quinto mes del año 11 de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Jeremías vivió todo esto, comenzando en el año 626, porque tenemos definido, sabemos exactamente cuándo cada rey estaba reinando aquí. Pasó por 5 reyes y terminó después de 586, que es la caída y destrucción de Judá frente a Babilonia, con la destrucción del templo y de Jerusalén y la deportación de gran parte del pueblo a Babilonia. Fue llamado específicamente por Dios a transmitir sus mensajes al pueblo de Judá. En este momento, Israel, Reino del Norte, no existe. Entonces, está entregando su mensaje a Judá. Pero tú prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene. No estés aterrorizado ante ellos, pues de lo contrario te aterrorizaré ante ellos. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus oficiales y sus sacerdotes y contra el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. El tímido Jeremías necesitaba saber todo eso. Yo estoy contigo. Pueden pelear contra, pero no pueden vencerte. Mediante el poder de qué? Del Espíritu Santo, el joven y tímido Jeremías hizo exactamente eso durante los próximos 40 años. Los primeros 13 de su ministerio, tiempo de oro. Jeremías tenía una influencia importante sobre el rey Josías, eran amigos, estaban conversando todos los días. Pero ¿quién es Josías en este caso? Segundo Reyes 12, 1 al 2. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedadá y Gedadías, oriundo de Boscat. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David, no se desvió de él en el más mínimo detalle. Me encanta Josías. Tiene que leer lo que él hizo en el Segundo Rey, creo que 22, 23, por ahí, no sé si llega al 24. Es uno de los reyes buenos de Judá. De hecho, es el mejor de todos. No lo digo yo, lo dice el Señor mismo, la Biblia, 23, 24 al 25. Además, Josías expulsó a los mediums y a los espiritistas y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley escritas en el libro que el sacerdote Gilquías encontró en el templo del Señor. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que, como él, se volviera al Señor de todo corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. El mejor rey que tuvo Judá, incluso todo Israel, después de David. Excelente. ¿Qué es esto que encontró un libro en el templo del Señor? Bueno, cuando él llegó al trono, se había olvidado de la ley. Y algún día un sacerdote está ahí en el templo buscando y encuentra los rollos y dice, ¿qué es esto? O sea, Moisés, todo lo que está escrito hasta ese momento y lo llevó a José, y José dijo, esto es serio. Tenemos que implementar eso. Y lo hizo toda su vida con la ayuda de Jeremías. Restauró la vida espiritual del pueblo, renovó el pacto con Dios y fue durante esos tiempos que Jeremías comenzó su ministerio. Tiempo bueno para Judá, el mejor rey y también Jeremías, una dupla dinamita. Cuando murió Josías, Jeremías compuso una canción de duelo para su amigo. Lo puede leer en 2 Crónicas. Muy lindo. Entonces, para poner todo esto en la línea de tiempo, Josías era el último de los reyes buenos. ¿Se acuerda aquí en este diagrama? Yo puse los reyes buenos en azul y los malos aquí en este color café. Y Josías es el último. Con la muerte de Josías en 609 a.C.,
ahí empezó a bajar la cosa. Gran parte del resto de su vida, Jeremías vivió en prisión o bajo órdenes de restricción. Con su amigo Josías, todo bien, pero después, todo mal. Ahí están los últimos 4 reyes posteriores a Josías, no escucharon a Jeremías y hasta quemaron sus escritos. Cada vez que él escribió algo y le mandó al rey, el rey al fuego, página por página. Ahí pueden leer toda esa historia en Jeremías 36. En estos tiempos, todo el pueblo había rechazado completamente a Dios, no solamente el rey, el pueblo entero. Un ejemplo del terrible estado espiritual de Israel en ese tiempo, Jeremías 7, 30 al 31. La gente de Judá ha hecho el mal que yo detesto, afirma el Señor. Han profanado la casa que lleva mi nombre al colocar ahí sus ídolos abominables. Además, construyeron los altares paganos de Tofet en el valle de Ben Hinón para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, cosa que jamás ordené ni me pasó siquiera por la mente. Eso vimos antes. Por esa causa, las naciones anteriores fueron echados del territorio para que Israel podría entrar. No sé, para nosotros hoy día es impensable que alguien podría hacer tal cosa, pero lo hicieron la gente de Judá. La tarea encargada de Jeremías por Dios era, obviamente, anunciar la caída de la nación de Judá y el castigo prometido en el pacto de quitar el pueblo su tierra prometida. Efectivamente, en el año 586 a.C., Dios hizo exactamente eso. No vamos a leer completo, solamente una parte, porque, bueno, hay parte muy dura. En el mes 10º del año 9 del reinado de Sedequías en Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia y todo su ejército marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. El día 9 del mes 4 del año 10 del reinado de Sedequías, abrieron una brecha en el muro de la ciudad. Los babilonios prendieron fuego al palacio real, a las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Finalmente, Nabuzaradán, comandante de la guardia, llevó cautivos a Babilonia tanto el resto de la población como a los desertores, es decir, a todos los que quedaban. Y se acabó Israel. Unos 110 años, 140 años antes, Israel fue a Siria y ahora Judá va a Babilonia. Y no hay más Israel. Terminó. Porque Dios había dicho, si siguen mi mandamiento, lo voy a bendecir. Pero si empiezan a desobedecerme, van a terminar echados de su tierra. Con la caída de Jerusalén, varios de los pocos judíos que quedaron, la mayoría se fueron llevados a Babilonia, quedaron algunos pocos, incluyendo Jeremías. Y este grupo decidió ir a Egipto. Y Jeremías dijo, ninguna manera, no pueden hacerlo. Dios lo tiene prohibido. Lo hicieron igual y llevaron Jeremías a la fuerza con ellos. No sabemos en qué año murió Jeremías, ni dónde, ni cómo. La tradición de los judíos dice que murió en Egipto apedreado. No sabemos, en la Biblia no hay evidencia, es posible, sí. Capítulo 52 no fue escrito por Jeremías, lo había mencionado al principio, sino que fue agregado posteriormente, quizás por el mismo Baruch, el secretario de Jeremías, quizás una vez que murió Jeremías, él agregó el capítulo 52. Pero el Espíritu Santo también guió a Jeremías a profetizar referente al futuro distante, para él, de su punto de vista, para nosotros aquí del pasado, con la llegada del Mesías. Jeremías 23, 1 al 6. Hay de pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis praderas, afirma el Señor. Por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas.
Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. Al remanente de mis ovejas yo mismo las reuniré de todos los países a donde las expulsé. También las haré volver a su... Pondré sobre ellas pastores que las pastorean y ya no temerán ni se espantarán, ni faltarán ninguna de ellas, afirma el Señor. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un renuevo justo, profecía mesiánica. Él reinará con sabiduría en la tierra y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvo, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra justicia. Profecía mesiánica, sin duda. Otro ejemplo, Jeremías 33, 14 al 16. Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice a Israel y a Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo. Él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén morará segura. Y será llamada así: el Señor es nuestra justicia. Estaba pensando, pero eso vimos recién, es lo mismo, sí, es lo mismo, no, eso no era, no es que cuando yo estaba haciendo eso, que hizo un copy-paste en el lugar incorrecto, no, es así, es casi idéntico. Parece que Dios realmente quiere destacar la venida del Mesías. Repite lo mismo dos veces en el 23 y el 33. Y otro más, capítulo 31. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Todo eso tiene que ver con Jesús, obviamente. Yo lo he dicho muchas veces, el punto central de la Biblia es Jesús. Toda la Biblia apunta a Jesús. En cada uno de los libros proféticos hay profecías claras referentes a Jesús. Y todos escritos cientos de años antes de su nacimiento. El caso de Jeremías, más de 500 años antes del nacimiento de Jesús están escritos. El punto central de la Biblia no es Israel, ni la persona, ni situaciones, ni poesía, ni historia. El punto central de la Biblia es Jesús. Y eso tenemos que tener muy claro. Hay varias menciones de Jeremías en otros libros de la Biblia, pero uno de los más interesantes es en Daniel 9, 1 y 2, que dice: era el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, y descendiente de los Medos, quien llegó a ser el gobernante del reino de los Babilonios. En su primer año de reinado, yo, Daniel, comprendí ese pasaje de las Escrituras donde el Señor comunicó al profeta Jeremías que la ruina de Jerusalén duraría 70 años. Varias cosas interesantes aquí. Daniel dice, bueno, Jeremías es Escritura, es parte de la Biblia, y yo lo leí. Y yo entendí una cosa aquí, que 70 años va a durar. ¿A qué se refiere Daniel? Vamos a verlo la próxima semana en más detalle, pero para adelantar un poco, vamos a ver Jeremías 25, 8 al 12. Por eso, así dice el Señor de los ejércitos: por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de error, de burla y de eterna ruina, afirma el Señor. Ahí está Jeremías hablando, profetizando, referente a lo que va a suceder antes que sucede. Haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, las voces del novio y la novia.
el ruido del molino y la luz de la lámpara. Todo este país quedará reducido a horror y ruina. Estas naciones servirán el rey de Babilonia durante 70 años. Ahí está. Daniel está leyendo esto después y dice, ok. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y aquella nación, país de los babilónicos, y los convertiré en una ruina perpetua, afirma el Señor. Aquí Jeremías dice que la duración del cautiverio sería 70 años y después pueden volver. Y Daniel vive en Babilonia. Muchos años después, él fue llevado al exilio en la primera deportación. Antes de la caída de Jerusalén había 3 fases de la deportación. Daniel fue llevado en esa primera etapa. Y él, como joven, y vivió en este momento, probablemente tiene 80, quizás 90 años, más o menos. Ya han pasado mucho tiempo y cuando lee eso, Daniel suma y resta la fecha y llega a la conclusión que han pasado los 70 años. Casi 68 años y medio llega a la conclusión. Y está preocupado porque no hay señal del regreso profetizado por Jeremías. Dice, bueno, vamos a ver lo que dice la próxima semana. Pero Jeremías también había escrito otra cosa en el mientras, y esa cosa se llama Lamentaciones. ¿Qué tiene que ver Lamentaciones? Bueno, primero el autor no se sabe, no dice en el libro, pero muy probablemente Jeremías. Vamos a ver por qué. Fecha escrita, lo mismo de Jeremías, 586, 516, o sea, durante el cautiverio, pero probablemente alrededor de 585, un año después de la caída de Jerusalén, más o menos, eso es lo que dicen los expertos. Contexto histórico, Jerusalén destruido justo después de la caída frente a Babilonia en 586. Contexto geográfico, principalmente Babilonia, porque Jerusalén no queda nada. Versículo clave, Lamentaciones 1:1 y después 2:11. Cuán solitaria se encuentra la que fue ciudad populosa. Tiene apariencia de viuda la que fue grande entre las naciones. Hoy es esclava de las provincias la que fue gran señora entre ellas. Las lágrimas inundan mis ojos, siento una profunda agonía, estoy con el ánimo por los suelos, porque mi pueblo ha sido destruido. Niños e infantes desfallecen por las calles de la ciudad. Wow. Tema principal, queda claro, gran tristeza por la caída de Jerusalén mezclado con esperanza de perdón y restauración de la nación. Este libro como una montaña rusa, arriba, abajo, arriba, abajo. Vamos mal, Señor, pero tú eres grande, pero nosotros aquí. Pero Señor, tenemos esperanza. Es como arriba, abajo. Vamos a ver eso casi al final del libro. Propósito del libro, enseñar al pueblo. Ustedes desobedecieron, desafiaron a Dios, provocaron el desastre. Por lo tanto, lo que quiere hacer Jeremías aquí es mostrar que Dios sufre cuando su pueblo sufre. Y eso a veces no tomamos en cuenta. ¿Cómo puede sufrir Dios? Sí, Dios sufre cuando sufre su gente, su pueblo. Dios experimenta las emociones que experimentamos nosotros. No podemos experimentar ninguna emoción que Dios no experimenta porque somos creación suya. Somos hechos en su semejanza e imagen. Las emociones que tenemos nosotros son los que Dios puede tener también. Ok, aunque no sabemos con certeza que Jeremías fue el autor de Lamentaciones, es altamente probable por varias razones. Por ejemplo, similitud de estilos, de vocabulario. Jeremías tenía un vocabulario impresionante y se nota lo que vimos recién, esa sensación del profeta que llora. Siempre está llorando por su pueblo, profeta llorón. La única pista real dentro del libro frente al autor se encuentra en Lamentaciones 3:1 y no es muy buena pista, pero dice, yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira, me ha hecho andar en las tinieblas y no la luz. Todo el día, una y otra vez, su mano se ha vuelto contra mí. O sea, alguien está hablando aquí en primera persona. Es un testigo ocular.
El que escribe este libro es testigo ocular de los eventos, a la caída de Jerusalén, y él dice, estoy sufriendo por esto, no lo soporto. Tal como dije el nombre, este libro es una lamentación, un lamento, una serie de lamentos por la devastación de Jerusalén como ciudad y de Israel como nación. Está escrito en el mismo ritmo, estilo de un cántico fúnebre de los judíos. Tiene un propósito, está escrito de una forma específica. ¿Cómo sabemos eso? Lamentaciones 1 al 4. Aleph, cuán solitario se encuentra la que fue ciudad populosa. Eso vimos recién, el versículo clave. Tiene apariencia de viuda, la que fue grande entre las naciones. Hoy es esclava de las provincias, la que fue gran señora entre ellas. Bet, amargamente lloro por la noche, corren las lágrimas por sus mejillas. No hay entre sus amantes uno solo que la consuela. Todos sus amigos la traicionarán, se volverán sus enemigos. Gimel, en la aflicción y con trabajo forzado, Judá marchó al exilio. Habita entre las naciones sin encontrar reposo. Todos sus perseguidores la acosan, la ponen en aprietos. Dalet, los caminos a Sión están de duelo. Ya nadie asiste a sus fiestas solemnes. Las puertas de la ciudad se ven desoladas. Sollozan sus sacerdotes, se turban las doncellas. Toda ella es amargura. Wow, esta cosa es deprimente. Sí, es deprimente. Pero piensa lo que está viviendo Jeremías acá. Piensa si algún día tú despertaste y Santiago está al piso, todo quemado, todo destruido. ¿Cómo sería lo que tú puedes escribir como esto? Está destruido Jeremías. No sabe qué decir excepto que cómo se siente. ¿Pero qué es eso de Aleph, Bet, Gimel y Dalet? ¿Algún código secreto que hay que descifrar? No, no. Simple. Son las primeras letras del alfabeto hebreo. Y este capítulo es un poema acróstico. Cada estrofa de 3 líneas comienza con las letras sucesivas del alfabeto. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Y dentro de cada estrofa de 3 líneas, cada línea también comienza con esa misma letra. Por lo tanto, tenemos A, 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 B, 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 C, C, C. ¿Y por qué lo digo así? D, D, D. Porque esa es la forma que Jeremías usó para establecer el ritmo fúnebre. Pam, 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 pam. Está como usando el texto para destacar su profunda tristeza. Es un lamento profundo en funeral. Lamentaciones en el fondo un poema altamente estructurado. No se nota primera vez porque estamos leyendo en español, no en hebreo, pero en hebreo es cuidadosamente diseñado. 5 lamentos, 5 capítulos, cada capítulo es un lamento. Cada lamento consiste de 3 líneas de cada letra del alfabeto. Por lo tanto, 22 versículos en cada capítulo, excepto el tercero, el del centro. Tiene 3 veces 22, o sea, 66 versículos. O ponerlo más fácil. Capítulo 1, 1 al 22. Capítulo 2, así. Capítulo 3, 3 veces, 1, 2, 3. Capítulo 4, capítulo 5. O sea, es simétrico. Además de ser hecho de esta forma acróstica, es simétrico. Y bueno, realmente el capítulo 5 no es acróstico, pero también tiene 22 letras. Lo mismo para mantener el ritmo. Este libro es importante porque no solo para acordarnos de la destrucción de Jerusalén y del pueblo, sino también por las razones teológicas detrás de la destrucción, o sea, el pecado de Israel y que rechazó a Dios. Es un recordatorio de que rechazar a Dios tiene consecuencias, tanto en esta vida como en la otra. Hay un paralelo aquí entre lo que sucede cuando uno muere, pero hay una diferencia aquí. En el caso de Israel, regresaron a la tierra prometida,
pero del infierno no hay regreso. Entonces eso hay que tomar en cuenta también. Los que están en el infierno, sus lamentaciones son eternas. No hay esperanza para ellos para volver. Todo el libro repite el mismo tema. Tristeza por la destrucción de la ciudad y por las personas, pero también esperanza por un regreso. Como dije antes, es una montaña rusa. Arriba, abajo, bueno o malo. El mensaje del libro completo cambia constantemente entre los dos extremos. Por un lado, llantos profundos, lágrimas, tristeza por la destrucción, con el temor de quizás Dios ha rechazado a Israel para siempre. Jeremías lo dice varias veces: Señor, nos abandonaste. ¿Eso es el fin para nosotros? Y por el otro lado, gran esperanza que Dios perdonará a la nación y sus pecados con peticiones para el regreso del pueblo a la tierra. Jeremías hace las dos cosas. Señor, estamos mal, estamos destruidos. Este patrón continúa hasta los últimos versículos, o sea, 17 al 22, vamos a leer del capítulo 5, que dice así: tenemos tristeza, esperanza, tristeza, esperanza, tristeza. Vamos a verlo. Dice exactamente así: desfallece nuestro corazón, se apagan nuestros ojos, porque el monte Sión se halla desolado, y sobre él rondan los chacales. Pero tú, Señor, reinas eternamente. Tu trono permanece de generación en generación. ¿Por qué siempre nos olvidas? ¿Por qué nos abandonas tanto tiempo? Permítenos volver, Señor, y volveremos nueva en nuestra vida como antes. La verdad es que nos ha rechazado. Es excedido en tu enojo contra nosotros. O sea, se nota aquí claramente: arriba, abajo, arriba, abajo. Todo el libro es así, de principio al fin. Eso es Lamentaciones. Hasta hoy en día, los judíos ortodoxos leen el libro de Lamentaciones por completo, en voz alta, cada año en el aniversario de la destrucción del segundo templo. Lo que fue destruido en el año 70, después de la muerte de Jesús, ellos reconocen esa fecha. Algunos lo hacen todos los días. Levantan la mañana y leen Lamentaciones para acordarse de lo que puede suceder por desobedecer al Señor. Y otros lo hacen en el muro de los lamentos, en Jerusalén, para acordarse del juicio de Dios y también para pedir la restauración del templo. O sea, los judíos hoy en día están en el mismo montaña rusa. Señor, estamos destruidos, pero Señor, tenemos esperanza en ti. Ese es el muro de los lamentos. No sé si lo pueden ver aquí en transmisión o aquí en la pantalla. Es un muro en Jerusalén, famoso. Y bueno, primero es interesante. Aquí hay como un biombo que divide que los hombres de las mujeres por separado. Su creencia. Pero este muro es el punto más cercano que ellos pueden llegar a donde estaba el templo antes. El templo antes estaba aquí, al otro lado del muro. Este muro había arriba planicie. En esa planicie está construido aquí una mezquita y la cúpula de la roca, que está encima del lugar santísimo. Entonces ellos no pueden llegar. Está prohibido que los judíos puedan entrar en esa zona. Este es el punto más cercano que pueden llegar y se llama el muro de los lamentos por una razón. Aquí, bueno, aquí se notan mujeres por allá, hombres por allá, pero entre las grietas de esa piedra, los judíos van insertando notas, sus oraciones, para ellos, pero más que nada para la restauración del templo, para la restauración completa de Jerusalén, tal como Jeremías. Y una vez al año leen ahí el libro, Lamentaciones, para acordarse de todo lo que había pasado. Y el muro cada día se llena por todas las grietas, van poniendo los papeles. Y en la noche tiene gente que están
allá para retirar los papeles y dejar espacio para los que vienen mañana, porque si no se llena rápidamente. La fecha de tal conmemoración cada año es el 9 del mes de Aviv en el calendario judío. Y eso va cambiando cada año nuestro calendario en un rango más o menos. El 9 de Aviv de 2018, al terminar el evento, algo curioso pasó. Siempre ahí tienen plataforma, tiene sacerdotes que están entregando sus charlas y tienen cámaras de televisión, porque es un evento grande para los judíos. Y este 9 de abril 2018, justo cuando terminó el evento, con la cámara de televisión todavía prendido, pasó una cosa muy rara. Una piedra salió del muro y cayó. Y cuando lo ven en video es muy raro. No es que como cayó, es como una mano que lo empujó por dentro. Es impresionante. Claro, exacto. Si quieren verlo, ahí está. Debería poner un código QR acá. Pero ahí están, si quieren tomar una foto para verlo después, no está muy claro aquí. Pero en YouTube se puede ver, ahí está. No sé, cuando yo lo vi la primera vez, dije, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? Pero es como una mano que empuja la piedra por fuera, sale, ¡pum! Y cae justo ahí. Curiosamente, justo después del evento que celebra Lamentaciones, la destrucción del templo. ¡Wow! No hay mucho más que decir referente a Lamentaciones. El propósito del libro está claro y la manera de presentar el tema es duro, pero es necesario para acordar a los judíos y a nosotros también del desastre que puede llegar cuando el pueblo de Dios deje de ser obediente y sus corazones se alejen de Dios y de sus mandamientos. Ahí tiene una vista tomado de abajo. Si quieres ir al muro de los lamentos, no está prohibido. Nosotros como creyentes tenemos que seguir las reglas de ellos, obviamente, los hombres con la cabeza cubierta, las mujeres con una charla, no sé exactamente cómo funciona, pero es permitido. Podemos ir, llorar y orar en el muro de los lamentos. Está algunos días donde no se puede, solamente los judíos, pero generalmente se puede. Si quieres hacerlo, y ha sido así durante siglos, el muro de los lamentos. La última cosa que debe saber referente a esta profecía es, continuará. La próxima semana, con quienes mira, Ezequiel y Daniel, mi favorito. Me encanta Daniel. Entonces, prepárense para la próxima semana. Ahí vamos a ver profecías, wow, drásticos y precisos. Daniel es uno de los libros de profecía con mayor precisión, mayor claridad y más sorprendente de toda la Biblia.